Ali Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu, la historia que años después vuelve a estar en boca de todos. Cara atemorizada fuego. Hay historias que comienzan con una serie, pero incluso cuando la serie termina, continúan viviendo en la mente de las personas. Hay nombres que, cuando aparecen juntos, no recuerdan únicamente a dos actores, sino a toda una época. Hay miradas, que dicen mucho más que un diálogo. Hay silencios, que hacen que la gente pase años buscando una respuesta. Y la historia de Ali Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu se convirtió precisamente en una historia de ese tipo. Todo comenzó frente a una cámara. Había un guión, había dos personajes, dos personas que parecían completamente diferentes, pero que con el paso del tiempo terminaron ocupando un lugar central en la vida del otro. Y había dos jóvenes actores interpretando esos personajes. Ali Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu. Al principio, el público los conoció a través de sus personajes. Seher y Yaman, dos nombres, dos personajes, pero con el paso del tiempo, la línea entre los personajes y los actores comenzó a hacerse cada vez más delgada en la mente de los espectadores. Porque la conexión que mostraban en pantalla llamaba poderosamente la atención. La energía que surgía cuando compartían una escena, las miradas de sus personajes y la intensidad emocional de la historia hicieron que al público le resultara difícil verlo simplemente como una pareja de ficción. Y así comenzó una curiosidad mucho mayor. ¿Acaso cuando las cámaras se apagan también existe esa misma cercanía entre ellos? Con el tiempo, esta pregunta comenzó a aparecer una y otra vez en las redes sociales, en las páginas de entretenimiento y entre los grupos de seguidores. Pero había algo muy importante que recordar. La química que vemos en pantalla y la realidad de la vida privada de los actores no son necesariamente lo mismo. Un actor puede interpretar un papel con tanta naturalidad que el espectador termina creyendo que la emoción que está viendo es real. Una mirada puede formar parte del guión. Una sonrisa puede ser exactamente lo que el director pidió para esa escena. Un silencio puede ser simplemente una exigencia del momento. Pero a veces la conexión natural entre dos actores es tan fuerte que el público no quiere explicarla únicamente como actuación. Y durante años, precisamente eso fue lo que ocurrió con Ali Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu. Y quizá lo más interesante de esta historia fue que nunca todas las preguntas recibieron una respuesta definitiva. Una serie que se convirtió en mucho más. El proceso que comenzó con la serie, Emanet, se convirtió en una etapa importante en la carrera de ambos actores. Los personajes de Seher y Yaman, con sus dificultades, sus acercamientos, sus distancias y sus reencuentros, consiguieron captar la atención de los espectadores. En cada episodio ocurría algo nuevo. Cada escena mostraba una parte diferente de la relación entre los dos personajes. A veces el público esperaba que se reencontraran. A veces quería que se solucionara un malentendido. Y en otras ocasiones, los espectadores buscaban en sus miradas aquellas palabras que los personajes no se atrevían a decir. Y esta situación también aumentó la curiosidad fuera de la pantalla. Porque la pregunta ya no era solamente ¿qué ocurrirá con Seher y Yaman? Después de un tiempo, la pregunta cambió. ¿Cómo se llevan realmente Ali y Sila? Cuando estas dos preguntas comenzaron a mezclarse, ya no estábamos solamente ante la historia de una serie de televisión. También había nacido una enorme curiosidad mediática. La gente empezó a mirar sus entrevistas, seguir sus publicaciones en redes sociales y observar cada momento en el que aparecían juntos. Incluso un pequeño detalle podía convertirse en motivo de conversación. Una sonrisa en una fotografía. Una frase durante una entrevista. Una postura en una ceremonia de premios. Una mirada. Todo comenzó a recibir una interpretación diferente. Sin embargo, hay que tener cuidado. Porque lo que vemos delante de una cámara no necesariamente cuenta toda la historia de la vida real. Entonces todo cambió. Cuando llegó el año 2022, la historia tomó un rumbo diferente. La salida de Sila Turkoglu de la serie, Emanet, tuvo una gran repercusión. Para los seguidores de la serie, no se trataba simplemente de la salida de una actriz.
Porque el personaje de Seher estaba tan vinculado a la historia de Yaman que al público le resultó difícil aceptar naturalmente la ausencia de uno de ellos. Durante aquel periodo se hicieron públicas diferentes declaraciones y noticias relacionadas con el proceso de separación. Y el hecho de que los caminos profesionales de Alil y Sila comenzaran a tomar direcciones diferentes aumentó todavía más la curiosidad. Dos personas que alguna vez compartieron el mismo set ahora comenzaban a avanzar en diferentes proyectos, diferentes ambientes de trabajo y diferentes etapas de sus vidas. Pero había algo curioso, el público no los olvidó. Cada vez que el nombre de Alil Ibrahim Seyhan aparecía en las noticias, el nombre de Sila Turkoglu volvía a ser recordado. Cada vez que aparecía una noticia sobre Sila Turkoglu, su antigua relación profesional volvía a salir a la luz. Porque existen parejas televisivas que permanecen en la memoria. La serie termina, los personajes se separan, pero el público continúa recordándolos en la misma escena. El silencio en las redes sociales. Después, algunos cambios en las redes sociales también se convirtieron en noticia. Hoy en día, dejar de seguir a alguien o volver a seguirlo puede generar una enorme curiosidad en el mundo del entretenimiento. Porque las personas ya no miran únicamente la televisión, miran Instagram, observan si una publicación recibe un me gusta, se fijan en quién aparece en una fotografía, incluso un cambio en una lista de seguidores puede convertirse en noticia. En el caso de Alil Ibrahim Seyhan y Sila Turkoglu también surgió una gran curiosidad alrededor de determinados movimientos en las redes sociales. Pero aquí volvemos a encontrarnos con la misma pregunta. ¿Un movimiento en redes sociales demuestra realmente lo que ocurre entre dos personas? ¿O somos nosotros quienes llenamos los espacios vacíos con nuestras propias interpretaciones? No es posible responderlo con certeza desde fuera, pero en el mundo del entretenimiento, pequeños detalles pueden convertirse fácilmente en el comienzo de una gran historia. Un premio recibido en solitario. Uno de los momentos que más llamó la atención fue el premio recibido por Alil Ibrahim Seyhan. El hecho de recibir en solitario un reconocimiento relacionado con una categoría de pareja televisiva hizo que su antigua compañera volviera a ser recordada. Porque incluso el nombre de la categoría hacía pensar en el pasado. Dos personas que alguna vez fueron mencionadas juntas, pero aquella noche solamente una estaba sobre el escenario. La imagen hizo que muchas personas construyeran diferentes interpretaciones. Algunos lo vieron simplemente como el resultado natural de una ceremonia de premios. Otros buscaron en determinadas declaraciones alguna referencia al pasado. Realmente hubo una indirecta. No es posible afirmarlo con certeza. Pero en el mundo del espectáculo, muchas veces no se habla únicamente de lo que alguien dice. También se habla de lo que sus palabras hacen sentir a las personas. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. El pasado volvió a aparecer. Las antiguas escenas fueron recordadas. Las entrevistas anteriores comenzaron a circular nuevamente. Y una vez más apareció la misma pregunta. ¿Qué ocurrió realmente en esta historia? Cada persona escribió su propia respuesta. Quizá esta fue precisamente la parte más interesante. Cuando no existe una respuesta definitiva ante el público, cada persona termina escribiendo su propia versión. Algunos pensaron que entre ellos solamente existía una buena conexión profesional. Otros consideraron que la química en pantalla era demasiado fuerte y que era normal que despertara curiosidad. Y también hubo quienes reunieron diferentes noticias del pasado para construir sus propias interpretaciones. Pero la realidad que existe detrás de las cámaras solamente la conocen ellos. Y quizá nunca estuvieron obligados a contar todos los detalles. Porque ser una persona famosa no significa tener que compartir absolutamente toda la vida privada con el público. Un actor puede ser conocido por millones de personas, y aún así puede querer proteger los límites de su vida personal. Por eso, completar toda una historia basándonos únicamente en fragmentos que vemos desde fuera no siempre es posible. Entonces llegó un desarrollo inesperado. En otra etapa de esta historia, también aparecieron noticias en la prensa de entretenimiento que hablaban de un supuesto reencuentro entre ambos.
Se publicaron informaciones según las cuales, después de aproximadamente 4 meses de separación, habrían decidido darse una nueva oportunidad. También circularon noticias sobre la presencia de Sila Turkoglu en un concierto de Halil İbrahim Ceylan. Y en ese momento la historia volvió a cambiar, porque una historia que muchos pensaban que había terminado parecía abrir nuevamente una puerta. Entonces apareció una nueva pregunta. ¿Realmente algunas separaciones son definitivas? A veces las personas se alejan y creen que todo ha terminado. Pero con el paso del tiempo pueden descubrir que determinados sentimientos no desaparecieron completamente. En otras ocasiones ocurre exactamente lo contrario. La distancia demuestra que dos personas necesitan seguir caminos diferentes. Desde fuera es difícil saber cuál de estas situaciones está ocurriendo. Porque la verdadera historia de una relación es mucho más compleja que unas fotografías en redes sociales o unos titulares de prensa. Los caminos se separaron, pero la historia no terminó. Con el paso del tiempo, ambos comenzaron a concentrarse en sus propias carreras. Sila Turkoglu participó en diferentes proyectos. Halil İbrahim Ceylan continuó desarrollando su carrera como actor. Ambos siguieron trabajando en diferentes sets, interpretando diferentes personajes y formando parte de nuevas historias. Pero el pasado no desapareció completamente, porque la memoria del público funciona de una manera muy particular. Cuando un actor queda asociado a un personaje, es difícil borrar completamente esa imagen. Y Seher y Yaman fueron precisamente ese tipo de personajes. Su historia permaneció durante mucho tiempo en la memoria de los espectadores. Por eso, cada vez que aparecían juntos los nombres de Halil y Sila, el público volvía a recordar las antiguas escenas. Y quizá esa es precisamente la razón por la que todavía hoy despiertan tanta curiosidad. ¿Y si algún día vuelven a compartir proyecto? Ahora llegamos a la pregunta que muchos espectadores podrían hacerse. Imaginemos por un momento que, años después, un productor envía a ambos actores el mismo guión. En la historia aparecen dos personajes que estuvieron fuera de la vida del otro durante muchos años, pero que nunca consiguieron olvidar completamente el pasado. Al principio intentan mantenerse alejados. Después, sus caminos se cruzan por casualidad. Cuando se ven, todas aquellas frases que quedaron sin decir vuelven a sus recuerdos. Y entonces el director coloca a los dos actores frente a frente. La cámara está preparada, las luces están encendidas, el set queda en silencio. Acción, y los dos actores se miran. En ese instante, para el espectador, los años podrían desaparecer en un solo segundo. Porque la química en pantalla puede desafiar al tiempo. Dos actores que millones de personas vieron juntos años atrás podrían volver a encontrarse interpretando personajes completamente diferentes. Y esta vez el público no solamente observaría la historia de los personajes. También vería cuánto han cambiado ambos actores con el paso de los años. Tal vez la primera escena sería muy breve. Quizás solamente unos segundos de una mirada. Pero esos pocos segundos podrían ser comentados durante horas en las redes sociales. Halil y Sila vuelven a compartir pantalla. Años después, juntos en la misma escena. Los antiguos compañeros vuelven a encontrarse. Los titulares aparecerían uno tras otro. Y el pasado volvería a ser noticia. Y si esta vez no fuera amor, sino amistad. Hay algo que a veces olvidamos. Que dos personas vuelvan a encontrarse no significa necesariamente que la historia tenga que convertirse en una historia romántica. A veces dos personas dejan atrás todo lo que ocurrió en el pasado. A veces simplemente aceptan que fueron una etapa importante en la vida del otro. Y cuando sus caminos vuelven a cruzarse, recuerdan el pasado no con resentimiento, sino con madurez. Quizá esa podría ser la historia más bonita para Halil y Sila años después. Puede que se hayan alejado. Puede que hayan crecido profesionalmente en direcciones diferentes. Puede que se hayan convertido en personas distintas. Pero una vez fueron los dos protagonistas de una misma historia. Y eso, por sí solo, puede crear un vínculo imposible de borrar completamente. Pero el sueño de los seguidores es mucho más grande. Aún así, el deseo de muchos seguidores es diferente. No quieren solamente volver a ver a los dos actores en el mismo proyecto.
Quieren volver a sentir aquella energía especial que alguna vez tuvieron en pantalla. Porque para el público, Seher y Yaman no fueron simplemente una pareja de televisión. Fueron una historia de amor que marcó una época. Las dificultades que vivieron, las separaciones, los reencuentros y las luchas quedaron grabados en la memoria de los espectadores. Por eso, incluso si los dos actores aparecieran años después en el mismo plano, podría producirse una enorme sensación de nostalgia. Y quizá ahí se encuentre la verdadera magia. A veces las personas no quieren recuperar el pasado. Solo quieren volver a sentir aquello que sintieron en el pasado. El gran misterio, todo lo que nunca se dijo. Una historia no se vuelve inolvidable solamente por lo que ocurrió. A veces lo que nunca se dijo es todavía más importante. Frases que quedaron a medias. Preguntas sin respuesta. Detalles que nunca fueron explicados. Todo eso hace que las personas creen sus propias interpretaciones. Y en la historia de Ali Ibrahim Seyhan y Sila Turkoglu, una de las preguntas que durante años despertó más curiosidad fue precisamente esta. ¿Qué ocurrió realmente? Quizá esa pregunta nunca tendrá una respuesta completa. Quizá algún día ambos saldrán y contarán toda la historia. O quizá nunca lo harán. Y tal vez el misterio permanecerá para siempre. Porque en algunas historias, cuando desaparece el misterio, también desaparece parte de la emoción. Mirando el pasado desde hoy. Si miramos hacia atrás, vemos toda una época. El comienzo de una serie. El crecimiento profesional de dos actores. La historia que construyeron juntos en pantalla. El creciente interés de los seguidores. Las noticias de entretenimiento. Las noticias sobre una posible separación. Los rumores de un reencuentro. Y después, dos carreras que continuaron por caminos diferentes. Todo esto, reunido, crea algo mucho más grande que una simple noticia de entretenimiento. Porque aquí no existen solamente dos personas. Existe una época televisiva, existe una comunidad de seguidores, existe un recuerdo colectivo, y existe una química en pantalla que muchos espectadores nunca olvidaron. Quizá el escenario más impactante. Tal vez algún día, años después, Ali Ibrahim Seyhan y Sila Turkoglu se encuentren nuevamente en el mismo evento. Los fotógrafos levantarán sus cámaras. Las personas sacarán inmediatamente sus teléfonos. Y los dos actores estarán uno al lado del otro. Quizá simplemente sonrían. Quizá conversen brevemente. Quizá no ocurra absolutamente nada. Pero esa única fotografía podría provocar nuevamente una enorme reacción en las redes sociales. Porque las historias que dejaron huella en las personas pueden revivir con una sola imagen. Y en ese momento miles de personas podrían pensar exactamente lo mismo. Seher y Yaman están otra vez juntos. Aunque en la vida real delante de las cámaras solamente estarán Ali y Sila. Pero en la memoria del público, los personajes de hace años volverán a aparecer. Eso es precisamente el poder de la televisión. El último acto. Quizá al final de esta historia no exista un gran amor. Quizá no exista una gran reconciliación. Quizá tampoco exista ningún secreto. Quizá solamente exista una etapa importante en la vida de dos personas. Pero a veces lo que hace valiosa una historia no es cómo termina. Es la huella que deja. La historia de Ali Ibrahim Seyhan y Sila Turkoglu continuó viviendo durante años en la imaginación de muchas personas. Algunos los vieron simplemente como una pareja televisiva de gran éxito. Otros nunca olvidaron su química en pantalla. Otros siguieron las noticias de entretenimiento relacionadas con ellos. Y otros todavía desean volver a verlos juntos en un nuevo proyecto. Pero entre todas estas interpretaciones existe algo que no ha cambiado. Cuando los nombres de Ali Ibrahim Seyhan y Sila Turkoglu aparecen juntos, la gente sigue teniendo curiosidad. Sigue hablando. Sigue recordando, y quizá por eso la última frase de esta historia todavía no está escrita. Porque algunos finales no los escriben los actores, los escribe el tiempo, y el tiempo, a veces, aleja a las personas, a veces las vuelve a llevar al mismo lugar, a veces cierra una puerta para siempre, y otras veces la abre nuevamente cuando nadie lo espera. En la historia de Ali Ibrahim Seyhan y Sila Turkoglu, solo ellos saben qué puerta está abierta y cuál está cerrada. Al público solamente le queda mirar hacia el pasado.
recordar, y preguntarse si algún día volverán a aparecer juntos en el mismo escenario. Porque quizá, años después, un director diga, estamos listos, la cámara comenzará a grabar, los dos actores estarán frente a frente, y el director dirá, acción, y en ese instante, una historia que comenzó años atrás podría tomar una forma completamente diferente. Quizá esta vez no haya amor, quizá no haya pasado, quizá simplemente sean dos grandes actores compartiendo nuevamente una escena, pero el público volverá a sentir lo mismo. Hay algo en la pantalla de estas dos personas que todavía no ha sido contado. Y quizá ahí permanezca el mayor misterio de todos. ¿Realmente terminó todo, o simplemente fue pospuesto para otro momento? Tal vez la respuesta llegue años después. Tal vez nunca llegue. Pero cada vez que los nombres de Ali Ibrahim Zeyan y Sila Turkoglu vuelvan a aparecer juntos, el eco de aquella gran historia televisiva del pasado seguirá escuchándose. Durante mucho tiempo, porque algunas historias tienen un final, pero algunas historias nunca escriben su verdadero final en el corazón del público. Y quizá por eso, aunque pasen los años, volveremos a hacernos la misma pregunta. ¿Realmente se cerró el último capítulo de la historia de Ali Ibrahim Zeyan y Sila Turkoglu? ¿O acaso, en el lugar donde todos pensaban que la historia había terminado, la vida guarda todavía la primera frase de un